El domingo anterior nosotros dimos inicio a este mensaje que lleva como título "No te acomodes a tu condición". Y nosotros empezamos a darle un soporte bíblico a esa posición, y también nosotros estuvimos tomando como referencia para ese soporte bíblico, en la primera parte del mensaje, tomamos como referencia el libro de Reyes, el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 4. Y nosotros, mirando desde ese punto de vista del capítulo de Reyes 4, versículo 8, estuvimos mirando lo que es el tema de Eliseo y la tsunamita. Y dijimos de que había 4 personajes. Estaba obviamente Eliseo, que es el profeta de Dios, está la tsunamita, está su esposo, está su hijo, pero también sabemos que hay una persona que juega un papel un poquito también corto, pero importante, que es Giezi, el criado el ayudante o el discípulo de Eliseo. Por eso es que el domingo anterior nosotros quedamos en la parte de la historia donde la mujer nos da a entender que ella, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo, se había acomodado a su condición de ser estéril o de no poder tener hijos. Y en ese momento nosotros dijimos también de que en esa experiencia que ella tuvo, porque dice que su esposo ya era anciano o viejo, ella obviamente también tenía cierta edad, y vemos de que esta mujer obviamente no pudo tener hijos hasta esa edad, y parece que cae en un estado de condición acomodada. ¿Cuáles son las condiciones acomodadas? Cuando una persona no quiere progresar, cuando una persona no quiere salir de su situación, cuando una persona no quiere que se le incomode en lo que ella está viviendo, en lo que él está viviendo, o porque ha intentado mucho y entonces dice, ya he intentado todo y en realidad no puede ser. Si usted mira en el Nuevo Testamento, solo a manera de ejemplo, usted se da cuenta que hay una mujer que en realidad nunca se acomodó a su condición. Usted recuerda la mujer con el flujo de sangre. Dice que esta mujer había estado por 12 años con un flujo de sangre, había gastado todo el dinero, pero no se había acomodado, porque ella misma dijo, si tocase el manto, el borde del manto de Jesús, seré sana. Entonces vemos la que es la parte opuesta a este mensaje, donde vemos que hay personas en la vida que van a luchar hasta el final, y hay personas que en un momento dado, en realidad las condiciones, las circunstancias la hacen que desista de lo que está intentando. ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchen? Sí. A todos nos llega un día. ¿Sabe que me gustan las cosas de Dios? Que Dios tiene un día perfecto para cada situación. Amén. Hay un día, dígale que está a su lado, hay un día donde las circunstancias cambian y entonces nuestro panorama cambia. Así es de que vamos a dejar un poco lo que es todo lo que compartimos el domingo anterior. Si usted por alguna razón no estuvo, puede pedir después el mensaje para poder unir esta segunda parte. Pero lo más importante es que lo que está viendo esta mujer, y vamos a entrar en materia, es de que esta mujer tiene que llegar un día, y llega el día en el cual un profeta de Dios llega a su casa y le va a dar una palabra, y en ese momento ella tiene que tener dos decisiones: o creo a la palabra profética o no le creo a la palabra profética. Creerle a la palabra profética es atrevernos a caminar por fe, porque las palabras proféticas siempre van a exigir fe. ¿Cuántos dicen amén? No hay una palabra profética que Dios no diga que no exige fe. Toda palabra de Dios necesita usted poner a accionar la fe, aunque usted tenga promesas condicionales y hay otras con promesas incondicionales. La promesa que esta mujer recibió fue una promesa condicional. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ponerle fe. Dígale que está a su lado, sin fe es imposible. Ustedes se saben la Biblia. Entonces, vamos ahora sí a entrar en detalle y vamos a retomar la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice en la pantalla de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 12. Si ellos no han llegado, ok, gloria a Dios. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué haremos pues o qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.
Cuando nosotros leemos esta porción, que es la segunda parte del domingo anterior, nosotros nos damos cuenta que aquí nos muestra la Biblia que esta mujer está en una condición de acomodo. Está hablando del profeta, no una persona que se le ocurrió hablar algo, sino que es el profeta de Dios, es Eliseo, que le está diciendo: de aquí a un año vas a tener un hijo. Pero esta mujer toma la condición en la cual no cree que el profeta se está burlando de ella, lo trata obviamente con respeto, pero lo que el profeta y todos los que nosotros conocemos la historia de esta mujer nos damos cuenta de que ella en realidad se había acomodado a la idea de que no iba a tener hijos. Entonces, cuando el profeta le da palabra, ella piensa inmediatamente que el profeta se está burlando de ella. Pero escuche una cosa: ninguna palabra de Dios sale de su trono para burlarse de los hombres. Lo que Dios dice se tiene que cumplir, porque la palabra dice: Dios dijo y será hecho. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí es donde se viene la segunda parte, que es interesante, que necesitamos desarrollar en esta mañana. Tuvo que haber un momento específico, llegó el día de la mujer que recibió la profecía, y esta mujer entonces tuvo que haberse puesto a pensar y a decir: bueno, a ver, si yo creo que ese siervo de Dios es un profeta, porque así dice la otra versión, que él es un profeta de Dios, hay que ponerle patas al asunto. ¿Usted sabe qué es patas al asunto, sí o no? Hay que ponerle acción, hay que ponerle dinámica a la profecía que el Señor nos está dando. Y entonces esta mujer coloca en acción no solamente la fe, sino la palabra que Dios le está entregando. Pero escuchen, si usted de los que toma nota, para poder salir de la condición de acomodo, lo primero después de la promesa que Dios le da a usted es renovar su mente. Para poder que una persona salga de un acomodamiento de su estado, de su condición, Dios tiene que renovar la mente de la persona. ¿Me están siguiendo? Y esta mujer fue tocada y empezó a colocar dos cosas en acción. Primero, fe, y segundo, renovación de la mente. Porque es que al principio le digo: no, varón de Dios, no se burle de mí. Pero seguro que al transcurrir los momentos o las horas o los días, ella dijo: si él lo dijo, yo voy a creer, a esto hay que ponerle acción. Y en la acción tengo que renovar la mente, porque mi mente estaba segura de que yo no iba a tener más hijos, y empieza a ser renovada en su interior. ¿Cuál es la actitud que toma esta mujer? Pues obviamente que para tener un hijo se necesita de un hombre y una mujer, y coge a su esposo viejo y le dice: viejo, venga que necesitamos hablar. ¿Sí o no? Hay hombres que le molesta que le digan así, pero yo sé que hay gente que por cariño le dice: viejo, ¿cómo estás? Entonces esta mujer le dice: viejo, necesitamos hablar. Quiero decirle que hoy en la tarde voy a poner la cama preciosa. Le voy a hacer un juguito de esos bien cargados con vitaminas, con frutas afrodisíacas, y vamos a poner a funcionar la maquinaria. ¿Sí o no? Hay que ponerle acción a la condición. Dios le está dando una promesa, cree por la fe, y obviamente que no estoy hablando aquí nada raro, estoy hablando que así tiene que suceder. Y entonces la mujer toma la acción de poder llevar a cabo el plan. ¿Por qué? Porque ella le dijo al viejo: viejo, es que el profeta me dijo que de aquí a un año yo voy a tener un hijo, y como estamos casados, tiene que ser con usted. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Hermanos, Dios es tan perfecto en las promesas que cuando Dios le dio una palabra, el profeta abre la boca y le dice: de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Cuánto es un año? 12 meses. ¿Cuánta es la gestación? 9 meses. ¿Cuánto tiempo le queda a ella para poder funcionar la maquinaria? 3 meses. Eso no necesita usted manejar muchos números. Usted sabe, de acuerdo a la Biblia, que si él le dijo en un año, esta mujer no puede esperar en 6 meses. El proceso se tenía que dar porque en un año el profeta iba a venir y ella tenía que tener un bebé en sus brazos y que ella misma lo iba a parir, no era de otra persona. Esta mujer entonces, al escuchar esa palabra, coloca en acción durante esos 3 meses en su casa todo ese proceso. Se dedica a hacer batido de frutas mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena. Miren, el Magic Bullet de esa casi se quema. ¿Sí o no? Pero dio resultado, porque esta mujer a los 3 meses tuvo que haber quedado en embarazo, y a los 9 meses siguientes esa mujer tenía un hijo de Dios en sus manos. ¿Por qué hijo de Dios? Porque Dios se lo había prometido. ¿Me están siguiendo? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros damos cuenta entonces que en realidad la Biblia se cumplió, porque en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 17 dice:
Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Cuál es la bendición ahí? Cuando Dios te da una palabra y la pone con tantos detalles, no, la palabra no va a fallar por Dios, la palabra va a fallar por nosotros. Porque Dios dijo y fue hecho, y dice que exactamente sucedió lo que Dios había hablado. ¿Cuál era entonces el proceso que tenía que hacer la mujer? Creer, poner acción y también renovar su mente. Porque quiero decir una cosa, en el mundo actual del cristianismo, ¿cuántos no hemos recibido una profecía, una palabra, una promesa? Y como no la creemos, no se cumple. Y muchos lo tenemos que decir, ese profeta no era de Dios. No. Cuando usted lo analiza, si usted hizo el proceso y usted creyó en la palabra y usted colocó acción, si es de Dios, se tiene que cumplir. Ustedes saben que son testigos de esta casa. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. La diferencia es que Dios lo dijo, pero necesita a las personas que crean y tomen acción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que esta mujer alcanza a tener un hijo en sus brazos. ¿Y por qué sabemos la Biblia? ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque obviamente el profeta tuvo que haber seguido viniendo a su casa, dormía en el terrado, en esa casa, en esa habitación que le había hecho a él. Y aparte de eso, porque al año siguiente él vio que la mujer tenía un hijo. ¿Con quién? Con su esposo. Hablando en estos días con alguien en temas y toda la historia de lo que es la parte de la teología, esta mujer es la antítesis de lo que vivió Sara y Abraham. Esta mujer, sabiendo que el esposo estaba anciano, pero a lo mejor era el que estaba funcionando, ella tal vez no, la Biblia no lo dice, esta mujer sí le creyó a Dios y puso a funcionar el magic bullet de la casa. La diferencia con Sara es que ella no renovó la mente, dudó de Dios, por eso es el antimensaje. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Pues para tener un niño, yo le presto mi criada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué diferencia hay cuando una mujer se apropia la promesa y dice, mire, si Dios lo dijo, hasta los muertos resucitan? ¿Cuántos lo creen? Amén. Y eso fue lo que pasó ahí, y tuvo un hijo en sus manos. Dios nos puede dar una palabra para que salgamos del acomodo de nuestra condición. Pero para que se haga efectiva, tenemos que creer y obrar. ¿Están de acuerdo? Amén. Porque si esta mujer y ese hombre no se ponen en la tarea de poder procrear, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque Dios le dijo, vas a tener un hijo, y el profeta no le dice con cualquier persona, le está hablando a un matrimonio legalmente constituido en ese momento. Entonces, si iniciamos nosotros a sacar algunos pasos que se deben dar para salir de una condición de acomodo, porque yo le puedo decir, como le dije hace 8 días, todos en alguna vez hemos pasado por un momento en el cual nos acomodamos a nuestra condición. Es más, hay gente que por su temperamento, por su carácter, por sus circunstancias, les gusta vivir acomodados a la condición, ¿sí o no? Y dijimos también el domingo anterior que socialmente hablando y psicológicamente hablando, el hombre es más propenso a quedarse acomodado a la condición. Y por eso es que tengo muchas veces dificultades matrimoniales, porque la mujer es pushy para que el hombre jale, para que el hombre salga adelante, para que el hombre cambie su situación. Y el hombre no le gusta que le cambien ni las pantuflas de la entrada, ni el botón del computador, ni el control del televisor, porque se acomodan a las situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted y yo miramos, yo le voy a entregar a usted esta mañana, porque eso es lo que quedamos pendientes el domingo pasado, algunos pasos de cómo una persona, cuando reconoce que se ha acomodado una situación, tiene que salir de la situación. Porque todos en un momento dado queremos salir de situaciones en las cuales parece que nuestra condición no va a cambiar. Lo primero que usted tiene que entender es que cuando Dios quiere hacer algo en su vida, cuando Dios lo quiere sacar de un estado de acomodamiento o de una condición en la cual usted ya está acomodado, establecido, Dios tiene que irrumpir en nuestra comodidad. Miren, Dios no le gusta a la gente acomodada. Pastor, ¿usted dónde saca eso? Porque yo les dije a ustedes, hemos estudiado los últimos 3 jueves, Dios es autosuficiente. Dios todo lo hace por amor de su nombre, y lo que nosotros hacemos lo hacemos por amor de su nombre. Quiere decir que es un Dios que en todo momento está en constante creación, en constante movimiento, en constante hablarle a su pueblo a través de la palabra, pero Dios no quiere gente acomodada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él cumplirá su propósito en mí. Si usted se acomoda en la mitad del propósito, no se va a cumplir completo. Si
Si usted se queda a la mitad de la carrera, no va a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: he corrido la buena carrera y he peleado la buena batalla. ¿Cuánto yo sé que alcancé el proceso cuando esté en la presencia de Dios? Por eso es que Dios no creó las cosas para los hombres para que fueran estáticas. ¿Por qué? Mañana es otro día, mañana es nuevo horario, hoy en una hora cambia el reloj, lo de atrás ya no vuelve. Usted va creciendo en su forma física, usted va creciendo en su forma psicológica, usted va creciendo en su forma de administración. Dios no es un Dios que se estanca, Dios es un Dios creador y creativo. Amén. Por eso es que lo primero que Dios tiene que hacer en una persona, cuando Él ve un hijo que lo ve acomodado en una circunstancia, le tiene que irrumpir en su vida. Eso es lo que nosotros llamamos en el argot cristiano muchas veces: Dios es especialista en mover tapetes. ¿Sí o no? Dios es especialista, hermanos. Yo les voy a mostrar por qué, porque hay una palabra que se puede utilizar. Pero Dios es especialista que llega un día en el cual dice: te veo tan acomodado que te voy a mover la silla, te voy a mover el tapete para sacarte de tu condición. Esta mujer estaba acomodada. Recuerden que esta mujer estaba en medio del pueblo, o sea, era muy conocida, la mujer era respetada, la mujer tenía capacidad económica, se ve, al punto de que le mandó a hacer el enterrado al profeta, por medio de su esposo, una habitación. Le equipó la habitación. O sea, la mujer que nos deja ver la Biblia no era una mujer con necesidad, era una mujer que era pudiente, pero se había acomodado en una condición, y Dios, al ver su corazón, en realidad la quiere sacar de ese estado para darle una bendición. ¿Por qué lo digo yo? Porque recuerde que cuando el profeta le pregunta a ella: ¿qué quieres que yo haga? Porque ella dice: yo no necesito de la tierra nada. Eso es lo que le dijo a ella, ¿sí o no? Y entonces el profeta queda con esa carga. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en los versículos anteriores, pónganme ahí por favor nuevamente la parte de atrás del slide, dice: ¿qué pues haremos por ella? ¿Por qué? Porque el profeta sabía que la quería honrar. ¿Me están siguiendo? Y por eso es que aparece que le dice que ya no tiene hijos. Quiere decir entonces que en el día indicado por parte de Dios hace que el profeta abra la boca, le entrega una palabra y le dice: te voy a sacar de la condición de conformismo que tienes para que veas mi gloria. Segundo punto: para que una persona avance y salga del proceso del conformismo, es para poder que vea el cristiano la gloria de Dios. Porque aquí hubo un milagro. Aquí un milagro de parte del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Lo tercero es que para poder que usted salga de su zona de conformismo tiene que tener fe. ¿Sí o no? Tiene que tener fe. Miren, como su servidor y como servidor en otros lugares que me ha tenido, hay momentos que Dios le da una palabra profética a una familia. La mujer empieza a hablarle: papi, pero hagámoslo. No, yo no creo, de pronto se nos daña el pastel en la mitad del camino. Papi, pero intente. No, quedémonos aquí, con $12 está bien, ¿para qué presionarnos más? Papi, pero estudie para que progrese. ¿Pero para qué, mija? Si a mí me enseñaron mis abuelos: consígase un buen trabajo en una buena empresa para que saque una buena jubilación, y así nos enseñaron. ¿Estamos de acuerdo? Y yo estoy diciendo que eso está mal completamente, pero es caer en el conformismo. Usted ha encontrado en su vida, yo puedo sacar muchos ejemplos, pero la idea es que usted ya lo conoce, ¿para qué repetirlos? De que usted encuentra a veces hablando con gente que camina en el conformismo. Si una iglesia, una congregación, no la iglesia porque la iglesia de Cristo, pero si una congregación en 5 años no avanza en alguna etapa, hay un problema. Si una iglesia en 5 años no se avanza en alguna etapa, hay un problema. Amén. Si usted se casó hace 30 años y usted vive con la misma condición de hace 30 años, hay un problema. Se acomodó, ¿sí o no? En las finanzas, en el mundo secular, esa ideología que tenían nuestros abuelos de que se conseguía un trabajo y trabajaba 50 años y se jubilaba, eso está desapareciendo. El mundo hoy está muy dinámico. El mundo hoy está tan dinámico que los jóvenes ya no piensan, y ojalá no piensen así, de que hacen haciendo el mismo trabajo por los mismos 150 durante 50 años. El mundo está cambiando como la iglesia no puede cambiar. Entonces, escuchen, la tercera cosa es que para poder que nosotros miremos que Dios, por una palabra profética, nos va a sacar de un estado de acomodamiento, tenemos que aplicarle fe. Porque sin fe nada funciona. La oración y la fe hacen que las cosas funcionen. ¿Cuánto lo creen? Ahora, si hay un cristiano todavía medias tintas y él cree que con la tarjeta lo soluciona, que él cree que con los contactos lo soluciona, con haciendo torsión lo solucionan, eso ya no es fe. Eso es caminar en contra de la palabra. Amén. Amén. Los grandes milagros que usted ve en la Biblia requirieron de fe.
los grandes milagros. Aunque todos los milagros requieren de fe, pero ustedes son los que dicen definitivamente esto funcionó porque la gente tuvo fe. Lo cuarto, para que usted salga de un estado de acomodamiento o de condición de acomodamiento, es de que Dios, como es soberano, en el proceso nos permite sentir o experimentar, y esta palabra es la que usted es importante que anote, frustración. Y todos en algún momento de nuestra vida, en algún proceso, hemos sentido frustración. El joven que va a la universidad y se frustra, está sacando ahora, si la nota es de 1 a 10, se frustra, está sacando 6. Hay otros que se acomodan, pues si yo paso por 6.5, pues me quedo en 6.5. Eso es acomodamiento. Si usted tiene la capacidad de más, no se exija para dañar su vida, pero tiene que estar progresando. ¿Cuántos dicen amén? Usted en algún momento, cuando ha ido a su trabajo, ha sentido frustración. 15 años con los mismos 7.85, Señor, no es posible. Y se frustra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios permitió que el ser humano experimentase algo que se llama frustración. Y la frustración en situaciones como estas, en las que nos muestra en la historia de la palabra, nos enseña que aún no estamos en el nivel que queremos. ¿Para qué existe la frustración? Para comprender que en el nivel que estamos no es el último. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué se frustra usted? Porque sabe que en el nivel que usted está no es el definitivo. Usted tiene que seguir avanzando más. Entonces usted dice, tiene que haber algo más, tiene que haber algo mejor. Y yo estoy hablando por Biblia porque Dios lo permite. La diferencia es en esto, es de que la frustración en la cual nosotros estamos estudiando a través de la palabra, viene en realidad por un proceso de Dios para podernos querer mover la silla o el piso donde estamos. Hay una frustración que en realidad Dios la permite para que podamos comprender que Dios nos quiere llevar a otro nivel. ¿Están de acuerdo o no? Yo lo hablo como pastor y como congregación, hay veces que me he sentido frustrado. Y yo me noté que decir, Señor, a nivel que yo estoy, yo no estoy bien. A nivel que yo estoy, yo no estoy dando lo que tú estás esperando. A nivel que yo estoy orando, no estoy orando bien. Hay gente que puede decir, a nivel que yo estoy diezmando, no estoy diezmando bien. Al nivel que estoy sirviendo, no estoy sirviendo bien. Uno siente frustración. ¿Para qué Dios lo permite en el ser humano? Para que usted suba de nivel. Amén. Escuchen, la frustración, por eso decía que los jóvenes tienen acá para que lo aprendieran, porque es que hay que saber entender el concepto. La frustración puede ser nuestra enemiga o puede ser nuestra mejor aliada. La frustración depende de cómo una persona la tome, puede ser nuestro enemigo o puede ser nuestro mejor aliado. Cuando la frustración se utiliza desde el punto de vista que sea nuestro mejor aliado, la frustración hace que te genere en tu vida un malestar para aquella comodidad que tienes y te impulsa a querer salir del proceso donde estás. Esa es la que me gusta a mí. La frustración que me ayuda a impulsarme a mí. A una persona de alto rendimiento en el deporte no lo dejan que se acomode, porque entre más se desarrolle, mejor es el resultado. Las olimpiadas, por ejemplo, los 100 metros planos que tienen un cronómetro en la mano, a ellos los preparan por años para poder vencer la marca que ya está registrada en ese cronómetro. Y por eso es que esa persona puede decir, no, pues ya quedé 9, pero es que la marca está en 9.8. Yo me quedé 9, quedo tranquilo. No, usted tiene que seguirle dando y le tiene que seguir dando para poder alcanzar y batir esas marcas. Y eso tiene que tener cuidado para manejarlo en nuestros jóvenes, porque hay jóvenes que hoy en día sacan ese término en la frustración, pero es tal vez porque como padres les exigimos mucho. Hay que tener un balance. Hay que saber que se puede mejorar utilizando la frustración como la mejor aliada, pero tampoco se puede hacer que una persona se exija tanto que en el proceso se queme. Y es porque Dios nunca deja que se queme el pan en el horno. Los humanos hacemos, pero Dios nunca va a dejar que el pan que tiene en el horno se queme. Lo que Él quiere es que va a salir en el momento indicado. Entonces, viene la frustración sobre esta mujer que ya estaba allí en ese momento, que no sabía no podía tener hijos, y cuando Dios da esa palabra a través del profeta, muchas cosas suceden en su parte de pensamiento, psicológica, en su vida espiritual, pero la llevan a tener un estado de frustración, pero en una frustración que en realidad se convierte en la aliada de ella, y por eso empieza y mete en el barco al esposo, y el resultado es que tiene un hijo. ¿Están de acuerdo? Déjenme un
ratico por ahí a un lado a la mujer tsunamita. Porque toda enseñanza tiene que tener también una parte del Nuevo Testamento. Juan capítulo 5, versículo 1, nos va a mostrar una persona que también vive en un estado de condición acomodada en el Nuevo Testamento y Jesucristo andando por Jerusalén. Y mire lo que dice la Biblia, estamos ahí. Después, Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. Ustedes ya saben qué es lo que sucede en el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, me gusta estas versiones por eso, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Y uno de ellos, de esos enfermos, era un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Es toda una vida, hermanos. 38 años enfermo, es toda una vida. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Me gusta cuando uno lee la Biblia así, porque no, la persona que le pone mucha lógica dice: pero qué pregunta la que hace Jesucristo, ¿sí o no? Un hombre dio 38 años en un lugar, ya es de mucha edad, y Jesús llega y se le acerca y dice: ¿te gustaría ser salvo? ¿Sí? Pero él le hace esa pregunta con una intención muy profunda en realidad, y le dice: es que no puedo, Señor. ¿Qué es lo que dice? Es que no puedo. Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y en el versículo 8 dice: Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla, la estera, y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos, que siempre hay unos de esos, protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar la camilla. Hermanos, en todo lugar hay religiosos. En todo lugar hay gente que se enoja con su milagro. En todo lugar hay gente que le da envidia de su milagro. Y por eso es que estos hombres le dicen ahí, obviamente yo entiendo que está hablando de la ley, pero eso está fuera de tono en realidad. Y entonces en el versículo 12 le dice: ¿quién te dijo? Versículo 11: pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Cuando en el versículo 12 dice: ¿quién te dijo cosa semejante?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque había desaparecido entre la multitud. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Jesús lo encuentra en el templo y le dijo: ya está sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Aquí vemos a un hombre que muestra en el Nuevo Testamento en realidad que ya estaba acomodado a su condición. Por Biblia le estoy mostrando que este hombre lleva 38 años enfermo, postrado en una camilla. La Biblia no dice cuánto tiempo llevaba en ese momento ni qué edad tenía, pero 38 años es un poco de tiempo para usted estar enfermo. Y dice la Biblia que este hombre estaba postrado allí. Cuando Jesús le pregunta y le dice: ¿quieres ser sano?, no es porque en realidad Jesús está dudando, es lo que quiere mirar la fe del hombre y qué tanto estaba acomodado a su condición. Y por eso es que Jesús ve el pensamiento de este hombre en cuanto a la forma como él se expresa. Y dice: Señor, no puedo. Porque ¿cómo le parece que cuando no hay nadie que me mete, cuando intenté todos esos años entrar a las aguas, la gente se me levantaba? ¿Sí o no? Porque recuerden que eran muchos enfermos. Dice la historia y la cultura que a uno de los enfermos los dejaban ahí, los familiares, para que pidiesen ayuda, limosnas, y se quedaban ahí a ver si alguno alcanzaba. ¿Quién iba a llegar más rápido al estanque de Betesda? Cualquiera menos el que estaba en la camilla. ¿Sí o no? El hombre llegaba y le decía: me tengo que ir a trabajar, papito, lo voy a dejar aquí en esta columna, el agua está allá. Cuando usted vea que el agua se agita, salga corriendo. Y él podía llegar primero, pero es que él era sordo, no necesitaba que nadie le hablara, simplemente veía las aguas agitándose. ¿Me están siguiendo? Hay otro que decía: este es mudo, no necesitaba nada diferente. Cuando usted vea que la gente está corriendo y está agitando esa agua, corra para que usted llegue primero. Y él llegaba primero, pero el de la camilla no podía hacer eso. Este hombre, cuantas veces intentó o alguien le intentó ayudar, siempre llegaba tarde
Y por eso es que se acomoda la condición de estar postrado en la camilla. Por eso es que Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque quiere mirar primero la fe. Y segundo, que en realidad reconozca que se ha acomodado a la circunstancia que tiene. Creo que es el cuarto punto. Dios no te va a sacar de la condición de acomodo que tienes si no reconoces que en el lugar que estás no es el punto final. Porque la Biblia a nosotros nos ha enseñado que Él es un caballero, que nosotros tenemos libre albedrío, que no va a presionar a nadie. Dios no nos va a sacar de una condición de acomodo a menos que nosotros queramos, porque Dios está dispuesto a hacerlo. Por eso es que yo dije, qué pregunta tan lógica que puede ser. No, Jesucristo estaba queriendo mirar si el hombre en realidad quería seguir en la camilla 38 años más hacia adelante o quería ser sano en ese momento. Porque por eso es que no le dice, vete al agua, que le dice, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el cuarto punto, creo que es, Dios no nos va a sacar de la condición que usted esté acomodado a menos que usted no es el que quiere seguir avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Si usted mira estas otras porciones, hay muchas cosas para aprender. ¿Saben por qué ese hombre estaba enfermo? Porque había pecado. Y mucha gente en la teología nos enseña que eso fue el antiguo pacto, hermano. Pero ¿cómo hace el antiguo pacto? El nuevo pacto, Dios es amor. Pero el mismo Dios amor le está diciendo a él, vete mejor, ya eres sano, que lo encuentra en el templo. Está agradeciéndole al Señor, al Dios en el templo. Y cuando Jesús lo encuentra en el templo, le dice, está sano. Así que, papito, deje de pecar. Porque si este pecadito le costó 38 años, donde vuelva a pecar, ¿qué dice la Biblia? Algo mucho peor. Hermanos, el Dios que ama es el Dios también que advierte contra el pecado. Y eso yo sé que una de las preguntas que salió el martes en la escuela de discipulado, ahí está la respuesta. Claro que el Dios de nosotros es Dios de amor, pero también es un Dios de disciplina. Es un Dios que nos advierte, es un Dios que nos puede sacar, es un Dios que nos puede restaurar, pero también nos advierte que no vamos a cometer el error ni el pecado que antes hemos cometido. Porque aquí dice literalmente, este hombre había pecado por 38 años, estaba enfermo por un pecado, y el mismo Jesús le advierte, cuidadito con eso, porque puede ser que algo peor pueda suceder. ¿Me están siguiendo? Amén. Por eso es que este hombre, después de que es sano, en realidad vivió lo que fue el poder de Jesucristo, sacaron la condición, pero porque él quería ser sano. Simplemente he reconocido que se había acostumbrado. Hermanos, predicarlo es fácil. ¿Usted se imagina la psicología de este hombre cuántas veces intentó durante 38 años tocar las aguas? Usted y yo intentamos 2 veces y nos desanimamos y tenemos todos los miembros funcionando, tenemos todos los sentidos funcionando. Aquí no hay nadie con impedimentos fuertes. Escuchamos, hablamos, pensamos, vemos, sentimos, respiramos, palpamos. Y hay veces nosotros en nuestra vida intentamos 3 veces y hasta ya casi queremos tirar la toalla. ¿Quién se puede decir de un hombre 38 años enfermo, postrado en una enfermedad que tenía por un pecado y solo el poder de Dios lo pudo levantar? Si alguien me puede enseñar mi perseverancia fue este hombre. 38 años multiplicados al calendario romano o gregoriano, 365 días, fue una cantidad de intentos. Pero escuchen esto, y con eso voy a quedar aquí el mensaje. Siempre hay un día donde Dios quiere cambiar tu condición. Siempre hay un día. La diferencia está en la decisión que usted tome. ¿Lo quiero recibir o no lo quiero recibir? Déjenme ya cerrar entonces con puntos que gente que está tomando nota con este mensaje. ¿Cuál es la similitud de estos dos personajes en la Biblia? Uno relatado en el Antiguo Pacto, uno relatado en el Nuevo Testamento. Es de que en realidad ellos reconocieron que tenían una condición a la cual se habían acomodado. El profeta, que es un enviado de Dios o que habla de parte de Dios, le había una promesa a la mujer. Y este hombre que estaba enfermo, está en la camilla por 38 años, el mismo Jesucristo es el que le está hablando. Pero los dos tienen que reconocer la condición en la que estoy, me acomodé. Y por eso es que llega ese día en que el Dios Todopoderoso les cambia las circunstancias, pero lo primero que tiene que ver sobre ellos es fe y acción. Porque el mismo Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús no miró si era día sábado. Y escuchen, a Jesús le gustaba, si usted estudia la cristología, le gustaba hacer los milagros el día sábado.
Si usted estudia la Biblia, usted encuentra que casi que el primer día de la semana, aunque estamos hablando del tiempo gregoriano, es el domingo, porque fue el miércoles, Jesús era especialista en hacer milagros el día sábado para poderle mostrarle al hombre que la religión no es la que sana, es Jesucristo el que sana y no tiene día ni hora en el calendario. Pero miren ese aspecto, Jesucristo en realidad, cuando es el día, hermanos, no importa que se levanten todo el Sanedrín, Jesucristo lo hacía. Pero necesitaba que el hombre tuviera fe y que colocase acción. Para yo salir de una situación de acomodo tengo que ponerle fe a la situación y tengo que salir también reconociendo que tengo que accionar. Hay gente por años que ha tenido ideas excelentes aún dentro de la iglesia de Cristo. A mí me fascina hablar con la gente también que tiene ideas de negocios que puedan prosperar, que sean bien habidas, que sean poniendo a Dios de primero, porque sé lo que hace el resultado. Pero hay gente con proyectos por años, les ponen telarañas y nunca los ponen a funcionar. Y al final dicen, no lo puedo llevar a cabo. Y viene otro y lo hace. Podría hablarles de detalles porque yo soy uno. He visto en mi propia vida muchas cosas que les puedo decir es verdad. Tienes que ponerle fe y acción al proyecto que tienes. Si es de Dios, se va a cumplir. Pero no puedes esperar que de arriba te bajen ni las herramientas, ni el banquero, ni te baje el cheque. Es usted el que tiene que ir a hacer el proyecto. Lo primero que usted mira en Dios y en la palabra es que Dios siempre requirió de dos cosas para que las personas avancemos: fe y acción. A Josué muere su mentor Moisés, y ¿qué le dice? Levántate, porque Moisés, mi siervo, muerto, ahora sí entra al pueblo a Canaán, al pueblo de la tierra prometida. ¿Sí o no? Cuando Jesús hizo un milagro, les pregunta para poder saber su condición, pero después les dice: recibe tu milagro, levántate. Cuando Dios utiliza a los profetas en el antiguo pacto, estilo Naamán, que tiene el problema de la lepra y todo, que le dice: ve y métete en el agua. La pregunta es: ¿y por qué no lo pudo haber sanado ahí paradito en ese momento que estaba ahí? Dios tiene poder para hacerlo, porque Dios quiere que usted y yo tengamos dos cosas: fe y acción, para salir de la condición que tenemos. ¿Sí o no? Escuchen, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de imposibles, hermanos. El Dios que usted y yo tenemos, le pedimos una cantidad y Él nos puede dar el doble. Lo segundo que nosotros vemos en esta palabra es que miren, la actitud que tuvo la mujer fue de honrar al profeta, porque todo inició por el deseo de la mujer de poder construirle. Cuando ella ve con el discernimiento espiritual que ese es un profeta de Dios y lo reconoce y servirle a su esposo, lo segundo que hace es dice: yo quiero honrarlo. Tal vez estaba ya de edad de Eliseo, yo no tengo el detalle, pero él dice: estás pasando para allí y para acá porque tenía que recorrer y cruzar por el medio de ese pueblo. Él dijo: yo lo quiero honrar, no solamente que coma, puede ser que venga cansado, se puede quedar descansando con nosotros, puede en realidad reponer fuerzas. Yo quiero que le hagamos una casa, una habitación allá en el aposento. Y entonces esta mujer, la actitud que Dios espera de todos nosotros es que honra al profeta. Por ese acto de honra es que ella es honrada. Quinta enseñanza: no puedes recibir honra si no das honra. No puedes recibir honra si no das honra. Hermano, en el mundo hay gente que se enriquece haciendo negocios ilícitos, atropellando al empleado, atropellando a las personas de los clientes. Puede que al principio vea que florezca, pero escuchen, hay un principio que nunca se va a cambiar. Para yo poder hacer las cosas bien, tengo que dar honra en lo que hago. Tengo que caminar con integridad, tengo que caminar obviamente haciendo las cosas correctamente, pero en la vida espiritual he aprendido esto: no puedo recibir honra si no doy honra. Si yo creo que en esta casa le damos honra a Dios, Dios nos va a honrar, porque la palabra dice que Dios honra a los que le honran. Cuando esta mujer estaba haciendo esto, no estaba esperando nada a cambio. Usted no ve que la mujer fue la que pidió, de hecho la llamó el profeta, ella no estaba esperando nada a cambio. Pero el Dios que todo conoce, que todo lo ve, pone en el corazón de Eliseo y le dice: esta mujer ha querido honrar a un servidor de Dios y por eso llámala, porque quiero que ella reciba una honra de parte de Dios. ¿Me están siguiendo? No puedes recibir honra si no das honra. Y entre los estudios de este tema también hay otra frase que me llamó mucho la atención, y es: si alguien no te puede honrar en público es porque te está deshonrando en privado. ¿Cuánto dicen amén? Si alguien no te puede honrar en público es porque te está deshonrando en privado. Por eso es que este hombre, delante de Jesús,
su esposo, el anciano, vio lo que le había dicho a la tsunamita, la honró en público y el resultado y la muestra fue que tenía un bebé en sus brazos. Eso no fue solamente de gozo para la tsunamita y el viejito, eso fue para todo el pueblo, porque sabían que una mujer piadosa y que todo el pueblo sabía que el abuelito ya estaba arreglado, ¿sí o no? Y que hoy sale con un bebé en el pueblo. Esta mujer, aunque sabemos que hay otra parte de estudio de la tsunamita, tuvo que haber sido testimonio que cuando cargaba el bebé en sus brazos en el pueblo, en Tsunami, la gente le preguntaba y él decía, Dios le dio un hijo. Eso es la honra, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo que hace el hombre cuando es sanado. ¿A dónde se va este hombre cuando el Señor lo sana? Dice la Biblia, versículo 14, que Jesús lo encontró en el templo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que se va a hacer a un templo? Glorificar el nombre de Dios, testificar de su grandeza. Este hombre va al templo y en realidad allí está testificando de la grandeza de Dios. Y yo creo que si tenía un poquito de spicy es para que los fariseos vieran que en sábado era posible sanar. Pero ¿sabe qué hizo? Fue y le dio la honra a Dios en público. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos hablar mucho más acerca de lo que es, cómo Dios opera, cómo Dios irrumpe en nuestra vida cuando Él no quiere que usted se acomode a la condición que está. Hay diferentes tipos de personas afuera y adentro de la iglesia, pero si hay algo que se reconoce es que usted en el caminar del cristianismo, en el caminar del mentoreo, en el caminar del discipulado, porque es una iglesia que discipula, nos podemos dar cuenta después de compartir por años, y usted puede empezar a discernir quién en realidad está acomodado a la condición y quién en realidad siente frustración en la condición que está. Hay gente que se acomoda el domingo pasado a la agenda del schedule de ir cada tercer domingo del mes a la iglesia. Hay gente que a uno que escucha no le basta y vuelve y lee la palabra en la casa, y vuelve y mastica la palabra en la casa, y vuelve y busca la presencia de Dios en la casa, porque saben que en el nivel que están quieren más. ¿Me están siguiendo? Mis amados, esta frase la empezamos a compartir desde el 2015. Si usted quiere ver cosas que nunca ha visto, tiene que empezar a hacer cosas que nunca ha hecho. ¿Sí o no? Yo le digo que mañana es un trabajo. Yo le digo que mañana volvimos patas arriba a la congregación, que igual de ella el Señor lo hizo con nosotros y antes lo sacó, gloria a Dios. Y no queremos ver ahí ese proceso. Pero yo puedo creer que en esta iglesia no se va a volver a quedar otros 15 años como estamos viviendo. Porque Dios es un Dios de cambios para el beneficio del pueblo. Amén. Llévese esta palabra de reflexión en esta hora. Que usted entienda que aun cuando la soportamos con dos porciones bíblicas, Antiguo y Nuevo Testamento, hay un día en que Dios va a irrumpir en tu vida para sacarte el acomodo que tienes, pero necesitas tener fe y acción y hacer cosas que nunca has hecho para ver cosas que nunca has visto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti, esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos,